Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo juntos con la palabra del Señor. Hoy hemos tenido un lindo día en la presencia del Señor, en la iglesia. Hemos tenido el privilegio de observar la ordenación de nuestro hermano Josué al pastorado y estamos felices por esta nueva etapa en la vida de la Iglesia Bautista de Socabaya. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes en estos momentos la palabra del Señor. Mi nombre es Rubén Tello y por la gracia de Dios sirvo en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Nuestra iglesia se llama la Misión Bíblica Bautista Dulos, la cual por supuesto les envía fraternos saludos y nuestros mejores deseos para que ustedes, hermanos, aquí en Socabaya puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero animarte, quiero desafiarte, quiero compartirte lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a la dinámica entre pastores y creyentes. Sabemos que el Señor ha establecido hombres puestos por el Espíritu Santo en cada iglesia local para gobernar, para dirigir, para presidir, mejor dicho, las congregaciones, enseñando la palabra de Dios, velando por la salud espiritual de los hermanos, orando, intercediendo, dirigiendo al pueblo para trabajar juntos delante del Señor. Pero hay una dinámica muy profunda y muy hermosa, y creo este mensaje tiene un doble propósito, es animar a los pastores, a los hermanos que están trabajando en la iglesia como ancianos, como pastores dentro de la congregación local, pero también animar al pueblo de Dios a reconocer a los siervos del Señor que Dios ha establecido en cada iglesia para que se puedan sujetar a ellos, para que puedan amarlos, respetarlos y sobre todo trabajar juntos. Trabajar juntos en medio de la obra, hermanos, porque esto es lo que hace crecer a las iglesias cuando todos juntos trabajamos de la mano, entendiendo los roles y funciones que el Señor nos ha dado a cada uno de ellos. El pastorado no es fácil, hermano. Déjame darte algunas estadísticas que, si bien es cierto, son de años pasados, grafican de alguna manera una realidad que hasta el día de hoy no ha mejorado, todo lo contrario, se ha vuelto más difícil. Según Christianity Today, en enero del 2022, un 38% de pastores en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ha considerado seriamente dejar el pastorado, debido a las presiones del ministerio, a las presiones económicas, a las presiones espirituales también a los que estos hombres se ven expuestos. Según el Instituto Francis Schaeffer, un antiguo teólogo, hace ya 10 años atrás, estamos hablando de 2012, 2013 aproximadamente, se indicaba ya que el 70% de pastores a nivel mundial ya sufren o sufrían de ansiedad, depresión y estrés. 80% de esos pastores no se sienten o declaran no sentirse preparados para el ministerio, 70% no tienen un tiempo devocional diario constante y 40 de ellos han tenido relaciones extramatrimoniales, es decir, han caído en el pecado del adulterio. El ministerio, vuelvo a repetir, mis hermanos, no es sencillo. Añade una capa de presión muy fuerte a una familia que se dedica a la obra del Señor. Y realmente va a ser necesario todo el uso de nuestros dones, de nuestra disciplina espiritual, de la fortaleza, de la paciencia, del amor y de la comunión con el Señor que tengamos para poder salir adelante y mantenernos en medio de una labor que puede ser muy hermosa, pero a la vez también puede ser bastante ingrata, donde vamos a lidiar con personas de todo tipo, con situaciones muchas veces muy difíciles, en los cuales los pastores a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar y tenemos que buscar al Señor, buscar la palabra, aconsejar, enseñar, visitar, persistir, animar y todo lo que ello simboliza. Pero quiero que vayamos a la palabra del Señor. Te he mostrado solamente algunas estadísticas a modo de introducción para que usted entienda más o menos a qué nos estamos enfrentando, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, y en esta oportunidad considero que lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos o veamos o leamos se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 7. Y vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Así que dice la escritura de la siguiente manera: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios,
y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que es un versículo solamente, es algo bastante corto, pero realmente es muy profundo. Y lo que este pasaje, hermanos, nos quiere enseñar, y mi propósito para esta noche con usted es hacerle entender de alguna manera, por medio de las Escrituras, que los pastores en la iglesia, su principal función es enseñar la palabra de Dios, siendo ejemplos de la congregación. Ahora, los hermanos en la congregación siempre deben tener presente, respetar, reconocer a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, evaluando sus vidas e imitando su fe. Mientras todos juntos, pastores y ovejas, todos juntos vamos caminando la vida cristiana, buscando al Señor, obedeciendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a empezar entonces con este sermón, pero ¿qué tal si usted allí donde está, en su casa, me acompaña unos segundos para orar al Señor? Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de predicar a tu iglesia, Señor, y por dar estos medios aún de forma virtual para poder compartir con mis hermanos tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí para poder compartirla, Señor, de una manera que a ti te agrade y que sea tu voluntad para tu iglesia. Bendice la iglesia bautista misionera de Socabaya, úsalos grandemente, síguelos usando, Señor, y edifícalos, Señor, también en esta oportunidad por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirte entonces, mi querido hermano, dos puntos simplemente. El primero, dirigido a mis hermanos pastores, ancianos en la iglesia, a mi hermano Josué, que hoy empieza esta carrera tan hermosa del ministerio. Y es lo siguiente, pastores, enseñen y vivan la palabra de Dios. La escritura dice lo siguiente, hermanos. Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Es el mismo versículo, pero vamos a verlo desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista de los pastores, desde el punto de vista de las ovejas. Lo primero que quiero notar, estimado hermano, pastor, anciano en la obra, que es capítulo 13 del libro de los Hebreos, responde a la parte práctica ya de toda esta epístola, que es eminentemente teológica, doctrinal, pero la parte, el capítulo 13 sobre todo, es más práctico, es más vivencial, es una aplicación de muchas de las cosas que el escritor del libro de los Hebreos ha estado hablando a lo largo de su carta, pero en este capítulo el escritor del libro de los Hebreos anima a los creyentes en diferentes aspectos de la vida cristiana, pero el verso 7, el verso 17 y el verso 24 de este mismo capítulo utiliza en el lenguaje original la misma palabra para referirse a pastores, es decir, la Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como pastores, pero no es el término común que se utiliza para referirse a pastores dentro del Nuevo Testamento. Usted conoce en el Nuevo Testamento los términos referidos a ancianos, a obispos y a pastores son lo mismo. Un anciano es un pastor, un obispo es un pastor. Y aunque el término, la palabra, no es la misma que se utiliza para estos términos, también hace referencia a un guía, a un líder, a alguien que preside, en este caso, una congregación. También se utiliza como sinónimo de gobernar, de ser prominente sobre algo, pero en este punto específico del capítulo número 13 del libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos está hablando acerca de los pastores, de los líderes y de los guías, ¿no? Que están presidiendo en las iglesias locales. El énfasis aquí, ¿cuál es? Que estos hermanos que presiden, pastores, ancianos, vuelvo a repetir, en la iglesia local, han sido llamados por Dios justamente para eso, para la labor de presidir, de pastorear entre los hermanos, los cuales deben reconocer el llamado de Dios sobre estos hombres, reconocer que han sido puestos por Dios para el cuidado, para la edificación, para la enseñanza de la palabra de Dios en medio de la iglesia local. En primer lugar, ahora, hay un sentido de pertenencia muy interesante. El escritor de los Hebreos dice a los hermanos, acordaos
de sus pastores, de sus guías. Hay un sentido de pertenencia. No, no es el pastor X de tal iglesia, no, es mi pastor, es mi guía, es la persona que Dios ha puesto sobre mi vida para poder velar por mi alma, que justamente es lo que dice el verso 17. Entonces, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de intimidad, hay un sentido en el cual el hombre de Dios o los hombres de Dios que el Señor ha llamado, los ha puesto sobre esa iglesia, no para presidir de una manera impersonal, no para presidir de una manera lejana, distante, sino son los pastores que están entre el pueblo de Dios. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo número 5, que los pastores deben estar entre el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, también lo menciona. Le dice, acuérdense de mí que yo he estado 3 días enseñando en las casas, entre los hermanos, predicando la palabra del Señor. Entonces hay una dinámica en la cual el pastor debe ser parte del pueblo de Dios. Y si bien es cierto, ha sido puesto para presidir la congregación, no está por encima de la iglesia, sino es parte de la iglesia, es una oveja más, es un hermano más, pero que ha sido llamado a la función de pastorear, de presidir, de gobernar con amor, con sabiduría, con discernimiento, la congregación. La labor enfática de estos hermanos, de los pastores, de los ancianos, la labor principal, la labor a la que deben de dedicarle mayor tiempo, mayor preparación, es la de enseñar todo el consejo de Dios, enseñar la palabra de Dios a la iglesia, desatar las escrituras a la congregación para que los hermanos entiendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas en cada aspecto de ellas. Entonces la labor del pastor, la labor del anciano es la de estudiar las escrituras, orar al Señor para sabiduría y enseñarla de tal manera que la iglesia pueda entender, no solamente como un conocimiento doctrinal que es importante, pero cómo esa doctrina se aplica, se aterriza a la vida diaria y cómo puedo vivir de una manera agradable al Señor conforme a su palabra en estos tiempos. La dinámica de su vida se basa en la integridad. Si bien es cierto, el pastor es llamado a predicar la palabra de Dios, también es llamado a ejemplificar esa palabra por medio de su vida. Por eso es que el texto dice en Hebreos 13:7, hermanos, dice, ¿verdad? Que podamos reconocer a nuestros guías que nos enseñaron la palabra de Dios y considerando su conducta, imitad su fe. Entonces, el pastor no solo debe enseñar y debe ser un maestro de la palabra de Dios, pero debe de ser una persona que aplique la palabra de Dios a su propia vida. Esdras capítulo 7, versículo número 10, nos da el patrón de cómo usted y yo podemos ser buenos pastores para la gloria del Señor. Dice la escritura que Esdras había dispuesto su corazón para inquirir, para escudriñar la palabra del Señor, para obedecerla y para enseñarla al pueblo de Israel. Entonces, esa es la dinámica que debe de estar detrás de la vida de todo ministro, de todo siervo del Señor. En primer lugar, antes de ser un maestro de la palabra, soy un estudiante de la palabra. Antes de ser un líder que dirige una organización, soy una persona que necesito de la gracia de Dios. Antes de ser un pastor que lidero o que pastoreo ovejas, soy una oveja que necesita ser pastoreada por el Señor, que necesito la palabra de Dios, que necesito obedecer al Señor, que necesito que mi propia vida pueda ser ejemplo y sustento de lo que digo para luego poder enseñar a mis hermanos lo que yo mismo he aprendido, lo que yo mismo estoy viviendo de la manera como el Señor me lo está enseñando. Entonces, yo sé que los pastores hacemos muchas cosas más. Sé que organizamos, lideramos, vemos calendarios, presupuestos, visitamos, aconsejamos, damos clases. Es cierto, hay muchas labores más inherentes al ministerio pastoral, pero la principal de ellas es enseñar la palabra de Dios desde la perspectiva de una persona que está obedeciendo la palabra que está predicando. No queremos encontrarnos en la condición que el Señor Jesús mencionó en los evangelios, ¿verdad? Cuando dijeron, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? No, queremos ser personas que hablamos de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, hablamos y porque lo hemos entendido y lo hemos interiorizado en nuestras propias vidas. Eso nos da autoridad. Eso nos ayuda a ganarnos el respeto de nuestros hermanos. Eso nos ayuda
a poder tener esta autoridad moral para pararnos delante del pueblo de Dios y decirles, hermanos, es posible servir al Señor, a pesar de tener trabajos, tener hijos pequeños, tener estudios y las diferentes presiones y obligaciones de la vida diaria, es posible obedecer al Señor, es posible servir al Señor. Yo también tengo un trabajo, yo también tengo una familia, yo también estudio, pero aún así procuro esforzarme y hacerlo para la gloria del Señor, no por mí, sino porque así lo veo en su palabra y porque su espíritu me da la fuerza para hacerlo, no para ponerme como un pedestal y míreme, soy ejemplo de todos, no, sino como un sustento para decirles, hermanos, sí se puede hacer la voluntad del Señor. Entonces, mi querido hermano pastor, enseña la palabra del Señor, escudriña las escrituras, prepárate cada vez más y prepárate también en vivir esa palabra para que puedas pararte delante del pueblo de Dios y ningún dedo se pueda levantar y decirte, tú no haces lo que predicas, sino que todos puedan decir, sí, el pastor es ejemplo de lo que está diciendo. Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 26, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, porque no rehuí declararles a vosotros el propósito de Dios. Tengan cuidado de vosotros, dice, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pastor, ten cuidado de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti, ten cuidado de lo que enseñas, ten cuidado de tu vida devocional, ten cuidado de tu obediencia, de tu santidad, de tu discernimiento, ten cuidado de tu familia, ten cuidado de tus hijos, ten cuidado de todo lo que Dios ha puesto en tus manos para administrar, porque de eso el Señor te va a pedir cuentas, porque de eso el Señor te va a consultar, te va a preguntar. Ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. Entonces, mi querido hermano, esfuérzate por estar a la altura del llamado de Dios a tu vida. Recuerda que es Dios quien te ha llamado, que es Dios quien te ha puesto sobre una congregación para apoyar en una congregación, para servir dentro de tus hermanos, y es a Él a quien debemos de rendirle cuentas. Esfuérzate por estar preparado en trazar bien la palabra de Dios, para que ni tú ni tu congregación caigan en todo viento de doctrina, arrastrados, dice, ¿verdad?, por la ignorancia de aquellos hombres malvados que tuercen la palabra de Dios para ganar adeptos, para buscar dinero, para lucrar de la fe. Tú caminas por un sendero diferente, tú caminas por el sendero de hacer la voluntad del Señor. Mi querido hermano, prepárate. Prepárate porque mientras más preparado estés, mejor le vas a poder servir al Señor. Y por supuesto, eso añade aún una capa mayor de presión a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo. Pero déjame decirte, la sangre del Señor derramada en la cruz por ti y por mí, el Señor que te ha llamado al ministerio, que te ha puesto por obispo, lo vale. Vale cualquier esfuerzo que usted y yo hagamos, porque para eso nos ha llamado el Señor, para seguir las pisadas de nuestro Maestro, el cual se entregó a sí mismo, lo dio todo para salvarnos. Pastor, esfuérzate en cuidar de ti mismo, de tu esposa, de tu familia, para ser siempre testimonio ante los ojos de la iglesia del Señor, para no ser tropiezo a la obra, para no ser tropiezo a la doctrina, sino que nuestra vida, como dice Pablo a Tito, sea adorno de la doctrina que el Señor nos ha dado, para poder decir y callar las bocas de aquellos que dicen, no, no se puede servir a Dios, no es difícil, con trabajo, con hijos, no se puede hacer las cosas que Dios quiere. Sí se puede, hermano. Y tú eres testimonio vivo de que es así. Y estimado pastor, relaciónate con los hermanos, cuida de ellos, camina entre las ovejas del Señor, ama a las ovejas del Señor. No todas son fáciles de cuidar, no todas son fáciles de tratar, pero ama a las iglesias, a las ovejas del Señor, vive entre las ovejas del Señor. No seas un pastor impersonal de oficina, sea un pastor que esté entre los hermanos, que pueda amar y conocer a los hermanos y que los hermanos también te puedan conocer, puedan saber cómo vives, cómo piensas, cómo vive tu familia, porque eso, hermanos míos, es una de las mejores ilustraciones que cualquiera de tus sermones puede tener, tu propia vida. Los pastores llamados por Dios para presidir en la obra entonces deben de trazar y enseñar correctamente las Sagradas Escrituras, siendo ejemplos de obediencia y sujeción
a la bendita palabra que se nos ha dado el privilegio de enseñar. Y ahora déjame hablarte a ti, mi hermano. Querido hermano que congregas en esta iglesia, que el Señor te ha traído, te ha puesto en esta congregación, bajo la autoridad de pastores que Dios ha establecido en su congregación, déjame ahora animarte a ti. Imita la fe de tus pastores. Vamos a leer nuevamente el mismo verso, pero ahora desde la perspectiva de una oveja del Señor, de un creyente. Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, ¿en qué consiste el mandamiento para nosotros los hermanos en la iglesia? Recuerda, ten presente, haz memoria, reconoce a quienes Dios ha puesto como pastores, como obispos, como ancianos dentro de la iglesia local. Es cierto, todos somos ovejas del Señor y todos somos iguales en valor delante del Señor, pero Dios ha llamado a hombres para presidir en la obra, a los cuales nosotros debemos de estarle sujetos. Dice la Escritura en el verso 17 de este mismo capítulo, hermanos, sujetados a vuestros pastores, dice, para que ellos puedan dar cuenta de vosotros con alegría, no como con esfuerzo, como con disgusto, sino con alegría. Sujetados a vuestros pastores, reconozcan la autoridad que Dios ha puesto sobre esos hombres, para enseñar, para edificar, para presidir. Acuérdate de tus pastores, reconócelos, enséñales. Ese reconocimiento, ese amor, esa gratitud, porque ellos están haciendo la obra del Señor. También nos dice la Escritura, considera, evalúa constantemente cuál es el resultado de su conducta, su estilo de vida, y teniendo en cuenta lo anterior, imita su fe. Entonces, si tú ves a tu pastor que se prepara, se esfuerza, llega temprano a la iglesia, se va tarde muchas veces quedándose a limpiar el templo, limpiando los instrumentos, cuidando de la obra del Señor. Si tú ves a tu pastor que sale a visitar, a veces solo, sin que nadie lo acompañe, repartiendo folletos, visitando a los hermanos. Si tú ves a tu pastor de rodillas, orando al Señor, clamando por la congregación. Si tú ves a tu pastor que aún con su familia, con sus hijos, se van a hacer la obra, están cuidando de los hermanos, están velando por la obra del Señor, imítalos. No digas solamente, qué lindo pastor, qué bueno, o quejándote, el pastor no me visita, el pastor no me habla, no me dice. Imítalos, acércate a tus pastores. Dile, pastor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo aligerar un poco tu carga para juntos hacer la obra del Señor? No somos llamados a ser espectadores que ven solamente cómo los pastores hacen la obra y nosotros solamente estamos cruzados de brazos mirando cómo ellos hacen. No, usted es llamado a hacer la obra del Señor. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo número 11, y él mismo odió, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, ¿para qué? Para la capacitación de los santos, para que crezcamos en madurez espiritual. Entonces los pastores están puestos en la iglesia ¿para qué? ¿Para hacer todo el trabajo mientras los hermanos miran? No. Los pastores están puestos en la iglesia para presidir, para gobernar, para guiar, para enseñar, para capacitar a los santos, para que todos los santos hagamos la obra de Dios. Entonces mi pastor está puesto para enseñarme a evangelizar, porque yo voy a evangelizar. Está puesto para enseñarme a discipular porque yo voy a discipular. Está puesto para enseñarme a cómo servir al Señor y Él lo hace con su propia vida para que yo lo haga, no para que yo lo vea, no para que yo lo critique, sino para que yo me ponga al lado de Él y juntos hagamos la obra del Señor. Entonces, este diseño de Dios, hermanos, pastores enseñando la palabra y ejemplificándolo con su vida, y hermanos mirando y observando a los pastores, imitando su fe, es una dinámica de una interrelación simbiótica donde ambos son beneficiados, es decir, los pastores tienen esta motivación de obedecer al Señor, de servirle, de enseñar su palabra, porque esa es la responsabilidad que les ha sido dada, pero también los hermanos tienen la responsabilidad de imitar lo que ven y eso les motiva también a prepararse, a servir como lo hacen sus pastores. Todos somos beneficiados, todos ganamos, la iglesia crece, el evangelio es predicado y Dios es glorificado. ¿Qué pasa cuando no seguimos este diseño? Y hermano mío, déjame decirte un secreto. Cuando no seguimos el diseño de Dios, siempre hay fracaso. Sea lo que sea, en el matrimonio, en la iglesia, en donde sea. Cuando no seguimos el diseño de Dios, fracasamos. Ejemplo, un pastor que no se prepara, un pastor que no está ejemplificando con su vida, que solamente piensa que tal vez el ministerio solamente consiste en predicar nada más,
o que es ajeno a la vida de las ovejas, entonces no les da ejemplo, no les da oportunidad a los hermanos para que vean cómo se vive una vida cristiana agradable al Señor. Por el contrario, ovejas que consideran que el único que tiene que trabajar es el pastor porque para eso le pagan. Y a veces, querido hermano, ni eso sucede, lamentablemente. Hay muchas iglesias que no están preocupadas de sus pastores. Hay muchas iglesias que ni siquiera saben si el pastor comerá o no comerá o de qué vivirá. Y eso está mal, porque los hermanos tienen que cuidar de sus siervos. Dice la Escritura que el obrero es digno de su salario y el que predica el Evangelio, dice, mandó al Señor, debe vivir del Evangelio para dedicarse, porque el pastor necesita dedicar su vida completa a prepararse, a orar, a enseñar, a predicar, a visitar y hacer todas las labores que se les ha encomendado. Y la iglesia tiene que cuidar de sus pastores. Es una responsabilidad, hermano. Lea 1 Corintios 9. Allí lo dice claramente. Pero ¿qué pasa si los hermanos dicen, bueno, al pastor le pagamos y ya que él se encargue, que él evangelice, que él visite, que él aconseje? Yo solo llego el domingo y me siento nada más. Estamos fallando en el diseño, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, mira a tus pastores, observa su conducta e imítalos. Si ves que tu pastor es un hombre digno de imitar, imítalo. Sirve como él, predica como él, evangeliza como él, visita como él, ora como él, imítalo. Imítalo. En este patrón todos ganamos. ¿Cómo este diseño nos puede beneficiar? Bueno, ya lo he mencionado. Los pastores deben tener un nivel de exigencia y un estándar que se espera de un siervo de Dios, y los hermanos deben estar orando por sus pastores, evaluando su comportamiento de ellos, animándoles, incluso exhortándoles en amor si fuera necesario, obedecer y sujetarse a sus pastores. Si un pastor peca, que es un tema serio, entonces podemos seguir el principio de 1 Timoteo 5:19, pero ese es un tema que amerita otro sermón distinto. Si sus pastores son ejemplo de fe y de conducta, imitarlos para todos juntos servir al Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué significa? Que si yo como oveja del Señor le doy más cólera a mi pastor que ayuda, no me conviene. Yo quiero que mi pastor esté tranquilo, yo quiero que mi pastor esté, en primer lugar, tenga sus situaciones económicas resueltas, y para eso voy a velar de que mi iglesia sostenga a mi pastor. Yo quiero que mi pastor me conozca, así que yo voy a aperturar mi vida y yo voy a decirle, pastor, ven a mi casa, visítame, mira, te invito a un cafecito, te invito a un lonche. Si el pastor me llama, pues le voy a contestar, pastor, claro que sí, es un privilegio para mí que me llames, pregúntame lo que sea, yo te voy a decir, tú eres mi pastor. Pero ¿qué pasa si el pastor me llama? No le contesto. Si el pastor quiere ir a mi casa a visitarme, no, pastor, estoy ocupado. Si me interesa un pepino, si el pastor come o no come, entonces la dinámica no se cumple. El pastor tiene familia también, tiene que comer. El pastor tiene que predicar la palabra, tiene que cuidar el ministerio. Pero si la iglesia descuida a sus pastores, entonces la iglesia no puede crecer. Entonces, tanto los pastores tienen una responsabilidad para con la iglesia, como la iglesia tiene una responsabilidad para con sus pastores. Queridos hermanos, no sea usted un creyente indiferente. No sea usted un creyente aislado de la vida de la iglesia. Sea un creyente informado y preocupado de la vida y de la salud de su pastor. Cuide a los siervos que Dios ha puesto sobre su vida. Ámelos, honrelos, ore por ellos y ayúdenles. No los deje solos. No deje que el pastor solito vaya a evangelizar, vaya a repartir folletos. No, usted diga, pastor, yo voy contigo. Yo te acompaño, yo te llevo. Enséñame, yo también quiero hacerlo como tú. No los deje solos. La labor del ministerio, hermano, ya es muy dura. Y hacerlo solo aún es más dura. Y hacerlo solo, mientras hay una iglesia que me está mirando. Y muy probablemente el pastor ni siquiera te lo va a decir. Ni siquiera te va a decir, ¿sabes qué? Ayúdame, levántate, te llamo, ven conmigo. No, se va a ir solito a hacer la obra. Ayúdale, porque ese es el diseño de Dios. Y así es como Dios da bendición. Querido hermano, déjese pastorear. Déjese pastorear. Yo tengo un principio. Yo no puedo ser pastor de alguien que no quiere dejarse pastorear. Yo le digo a un hermano, mira hermano, yo te llamo, no me contestas, te pregunto cómo estás, me das generalidades, no me compartes tus cosas, nunca me pides consejo, nunca me pides una palabra, nunca puedo visitarte. Entonces tú no eres una oveja para mí, no puedo pastorearte. Tal vez en otro lugar, pero aquí no. Querido hermano,
El pastor no es una persona lejana, es una persona que Dios ha puesto sobre tu vida para ayudarte, para bendecirte, para edificarte. Entonces, mi hermano, déjese pastorear. Abra su corazón a su pastor. Abra su corazón en confianza. Abra las puertas de su hogar. Inviten un almuerzo, un lunch, un café, algo. Pastor, visítame. No esperes que el pastor haga todo. Tiene que ver por muchas personas. Pero sé tú y dale iniciativa. Pastor, mira, te invito a mi casa. Conoce a mi familia. Escucha mi historia. Aconséjame. Déjese pastorear. Y evalúe la fe de sus líderes. Si usted ve que su pastor es un hombre de Dios, si usted ve que es un hombre de Dios, si usted ve que es un hombre que alaba al Señor, si usted ve que es un hombre que teme al Señor, que predica su palabra, imítelo. Imítelo, mi hermano. Imítelo. Muchas veces las personas se sienten tentadas a imitar personas del mundo, personajes del mundo. Imite a aquel que está sirviendo y amando al Señor. Eso es importante, querido hermano. Porque cuando hacemos esto, vuelvo a repetir, la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se fortalece. Cuando hermanos y pastores, trabajando hombro con hombro, estamos trabajando todos juntos. Termino entonces con esto, mi querido hermano. Querido pastor y anciano, si usted haya recibido el llamado de Dios para pastorear a su iglesia, primordialmente debe hacerlo con la palabra de Dios. Prepárese para pastorear al pueblo de Dios con la Biblia, no con sus opiniones, no con lo que usted piensa o con lo que usted vea en otros pastores. No, usted concéntrese en que Dios le ha llamado a usted y le ha puesto sobre esta iglesia para pastorear y el Espíritu Santo le pedirá cuentas sobre cómo usted está llevando el ministerio y la administración de esta iglesia. Prepárese, mi amado hermano pastor. Si ha recibido el llamado de Dios para pastorear su iglesia, entonces usted y su familia deben ser ejemplo de lo que predica y de lo que enseña. Los hermanos en la iglesia deben poder ver en usted un ejemplo vivo de cómo se vive para Cristo. Por lo tanto, mi estimado pastor y amado siervo de Dios, abra las puertas de su corazón, abra las puertas de su casa, que los hermanos puedan ver cómo usted vive, que los hermanos puedan ver cómo usted lleva su matrimonio, cómo usted cuida a su esposa, cómo usted cuida a sus hijos, cómo usted administra sus finanzas, cómo usted vive para Dios. Para que nadie pueda pararse en la iglesia y decirle, no, pastor, no se puede servir a Dios. No, sí se puede. Tu pastor es ejemplo de cómo sí se puede hacer. Queridos hermanos, no se olviden de sus pastores, no sea ingrato. No sea ingrato con el hombre que Dios ha llamado y que muchas veces ha dejado negocios, empresas, trabajos, mejores sueldos, más beneficios, y ha dejado todas esas cosas por el amor a Dios y por servir en medio de su pueblo. Sirva al lado de sus pastores, ore por sus pastores, sujétese a sus pastores, relaciónese con ellos, déjese ser pastoreado por ellos. Vele por la salud de su pastor, vele por las finanzas de su pastor. Cuide de que su pastor sea sostenido por la obra, de que esté bien de salud. Muchas veces los pastores sufren de muchos problemas de salud. Usted no sabe cuántas veces escucho, hermanos, en reuniones de pastores, donde pastores nos reunimos y pastores sufren de presión, de estrés, de ansiedad. Tienen que hacer mil y un malabares para conseguir dinero porque en sus iglesias no les pagan. He escuchado historias tristes y he visto historias tristes de pastores a los cuales no reciben ni un sol de sus iglesias. Y los hermanos tienen empresas, los hermanos tienen carros, los hermanos tienen bendiciones, y el pobre pastor caminando a pie, el pobre pastor ni tiene sueldo. Hermanos, ¿usted cree que Dios que ve eso va a bendecir una iglesia así? No lo va a hacer, porque esos hermanos son injustos. Ellos viven bien mientras su pastor está viviendo en necesidad. Pero no solamente nos referimos a un tema económico, también un tema emocional. Los pastores necesitan ser acompañados, necesitan ser sostenidos, necesitan ser ayudados. Acompáñelos, no se olvide de ellos. Bien, mi querido hermano, evalúe la vida de sus pastores y en humildad y amor, ayúdelos a ser mejores. Los pastores no lo sabemos todo, hermanos. Los pastores muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces también nos sentimos desanimados. Muchas veces también nos podemos sentir entristecidos. Pero ayude a sus pastores. Evalúelos, aún aconséjeles,
Aún déles una palabra de ánimo, aún déles una palabra de aliento. Los pastores estamos llamados a aconsejar, alentar, animar, pero ¿quién alienta a los pastores? ¿Quién les aconseja? ¿Quién les ayuda? Usted sea de esos hermanos que diga, yo no solamente quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser parte de la vida de mi pastor, quiero que mi pastor sea mi amigo, sea un hermano con el cual yo puedo tener confianza, puedo caminar en intimidad, en amor. Así que mi querido hermano, eleve la vida de su pastor delante del trono de Dios, ore por él, aconséjele, ayúdele, anímele, aliéntele, y estoy seguro que su iglesia va a ser grandemente bendecida. Queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por haber levantado a nuestro hermano Josué como un nuevo pastor dentro de esta iglesia. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga grandemente, te utilice poderosamente en medio del pueblo en el cual Él te ha puesto junto con los demás pastores y ancianos de esta iglesia, y que todos juntos, pastores y ovejas, sirvamos juntos al Señor para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.